Hola, muy buenas, soy Víctor Campuzano y en este vídeo, voy a hacerte una introducción en el maravilloso mundo de Google Data Studio, una herramienta gratuita de Google que nos va a permitir construir paneles de datos estratégicos y navegar por los datos y en definitiva usar los datos que tengamos de distintas fuentes, utilizarlos para tomar decisiones de empresa. Este vídeo es un vídeo de introducción donde quiero que aprendas los conceptos más básicos de Google Data Studio para luego poder, no sé, perderle el miedo y empezar a explorar y profundizar, porque Google Data Studio es tan sencillo como poder hacer un pequeño panel en apenas minutos, lo vas a ver ahora mismo, pero también conocer la herramienta a fondo requiere bastante aprendizaje y cuando verdaderamente se le saca partido es cuando se hace un uso más intensivo de esta herramienta. Pero empecemos aprendiendo unos conceptos muy básicos. Tenemos informes y fuentes de datos. En Google Data Studio escogemos desde dónde tenemos nuestros datos. Por ejemplo, en este vídeo ejemplo lo que vamos a hacer es utilizar una Google Analytics como nuestra fuente de datos, el Google Analytics de mi blog, por ejemplo. Y entonces le decimos a Google Data Studio que acceda a los datos de Analytics creando una fuente de datos. Y después, una vez que tenemos la fuente de datos, el usuario, nosotros podemos pintar gráficos que usen los datos que Data Studio obtiene del origen de datos, ¿no? Que es Google Analytics. Entonces, como vemos, tenemos lo que son informes, es ese panel en blanco, ese folio en blanco donde pintamos los gráficos, y luego las fuentes de datos es aquel lugar o aquel sitio desde el que obtenemos la información. Y entonces cabe decir que en función de la configuración que tengamos en Analytics, más datos podremos coger en Data Studio. Analytics sí es nuestra fuente de datos, porque tenemos otras muchas fuentes de datos. Ahora lo veremos, puede ser Search Console, puede ser MySQL, Google Sheets, etc. Pero claro, volviendo a Analytics, si tenemos objetivos configurados en Analytics, entonces esos objetivos los tendremos disponibles en Data Studio. Si no, no. Si tenemos comercio electrónico o si tenemos embudos, pues eso estará disponible en Data Studio. Así que también tenemos que conocer un poco el funcionamiento de Google Analytics si lo vamos a usar como fuente de datos y en definitiva de aquella tecnología para la que vayamos a obtener los datos. Vamos a empezar creando un nuevo informe. Cuando le damos a crear el nuevo informe, pues como vemos tenemos el título, vamos a poner ejemplo, introducción a Data Studio. Y lo primero que tenemos que hacer es añadir una fuente de datos. Yo lo que voy a hacer es crear, en vez de usar estas que tengo aquí, voy a crear una fuente de datos nueva para que veas todo el proceso. Y aquí tienes todos los orígenes de datos que tenemos en Google Data Studio. Están los estándares, que son gratuitos, ¿de acuerdo? Y luego los de partners, que pueden o no ser gratuitos. Y como ves, pues hay una infinidad. Cada vez hay más fuentes de datos de partners, por ejemplo, de distintas. Tenemos Integromat y tenemos Facebook Ads, etcétera. Nosotros en este caso vamos a usar Google Analytics, entonces le damos a seleccionar y en esta parte de aquí tenemos todas las que son propiedad nuestra. Yo he seleccionado mi blog, ahora cojo esto y cojo esta que es una vista filtrada para que no veas todos mis datos exactamente, ¿no? Entonces le vamos a dar a conectar y una vez que conectas te saca todos los campos que hay disponibles en Google Analytics. Y estos campos es importante que sepas que los verdes son campos de dimensión, es decir, puedes filtrar por ellos y puedes desglosar por ellos, pero no puedes hacer cálculos con ellos. Si quieres hacer cálculos tiene que ser sobre una métrica y las métricas se representan en azul. Si no tienes claro la diferencia entre dimensiones simétricas es muy importante. Yo la explico en el curso y creo que es una clave que puedas ver, que puedas entender bien esa diferencia, ¿no? En definitiva, estos son los campos estándar que nos vienen de Google Analytics, ¿de acuerdo? Entonces, como vemos, aquí tenemos los objetivos y coge el nombre según lo que tengamos configurado en nuestro Google Analytics, ¿de acuerdo? Así vemos los objetivos. Bien, una vez que añadimos la fuente de datos, pues decimos, ¿no ves? Tenemos que comprobar la información cada 12 horas.
bueno, estas opciones son demasiado avanzadas. Tenemos que ponerle un nombre a la fuente de datos. Entonces vamos a poner Analytics Vista 02 y Campuzano, ejemplo, vídeo, y así luego yo la puedo. Y la añadimos al informe. Una vez que la fuente de datos está añadida al informe, ya podemos pintar datos que vayan atacando a ese Google Analytics. Y los datos, los gráficos los tenemos aquí. Entonces yo lo que voy a hacer es, pues primero voy a hacerte el más sencillo, y es que voy a coger aquí un control. Fíjate que tenemos aquí número de páginas vistas y lo que tenemos aquí son los nombres de los campos y aquí las configuraciones de este control, ¿de acuerdo? Entonces lo que voy a buscar yo es usuarios únicos, ¿eh? Voy a ver usuarios y lo voy a arrastrar aquí a la métrica. Cada control tiene opciones distintas de configuración, ¿no? Y dos pestañas, la pestaña de datos y la pestaña de estilo. En la pestaña de estilo podemos definir, por ejemplo, que queremos que se centren los datos, por ejemplo, que queremos que la fuente sea esta, Kicksand, por ejemplo, que el color queremos más oscuro y que queremos que tenga un borde en gris, ¿de acuerdo? Entonces ahí tenemos esa parte. Y luego en la parte de datos configuramos toda la información. Lo primero es de dónde sacas la información, y fíjate que igual la métrica se llama usuarios, pero yo puedo pinchar aquí y decir quiero que se llame usuarios únicos, ¿de acuerdo? Entonces coge el campo usuarios de Analytics, pero el nombre que le da el letrero es usuarios únicos. Bien, el periodo que va a coger es el periodo predeterminado, y ahora hablaremos de ello, y le vamos a decir que queremos que siempre compare con el periodo anterior. Si le damos a aplicar, entonces este control coge y compara qué es lo que está ocurriendo. Hemos tenido 19.700 usuarios, un 7,4% con respecto al periodo anterior. Y vemos que el periodo, lo dice aquí, estamos haciendo los 28 días. Pues claro, lo bueno de Data Studio es que haya interactividad. Así que vamos a utilizar el selector de periodo para colocarlo aquí arriba, para que el usuario cuando esté viendo el informe pueda cambiar. Entonces, si te das cuenta, esto estamos en modo edición, ahora vamos a dar a vista, ahora estamos en el modo vista, y el usuario podría coger aquí y decir, oye, yo quiero que el periodo sea los últimos 30 días, y entonces son los últimos 30 días con respecto a los 30 días anteriores. Hemos bajado un 4,7% las visitas, los usuarios únicos, ¿de acuerdo? Si cojo, por ejemplo, este trimestre, le vamos a aplicar, y entonces vemos que este trimestre con respecto al anterior estamos teniendo un 74%, pero claro, este trimestre empieza el 1 de abril y ahora estamos en abril, o sea que estamos cogiendo muy poco. Lo que podríamos coger es el último trimestre con respecto al anterior, es decir, qué pasó desde enero, febrero y marzo con respecto a octubre, noviembre y diciembre, y es que crecimos un 1,7%. Vale, con lo cual el selector del periodo afecta a todos los campos o todos los controles que estemos, bueno, en este informe, ¿no? En esta página, ¿de acuerdo? Entonces, si queremos que aplique a nivel de página, que ahora veremos varias páginas, pues lo tenemos aquí, y si queremos que aplique a nivel de informe, le damos con el botón derecho y le damos pasar a nivel de informe. Bien, lo que voy a hacer es que estos son usuarios únicos. Ahora voy a duplicar este control, me lo voy a traer aquí al centro y voy a poner sesiones, es decir, cuántas sesiones han generado esos usuarios. Arrastro y al poner la misma configuración estamos teniendo usuarios únicos, sesiones. Y ahora lo que yo voy a hacer es duplicarlo y me voy a traer esta parte aquí, ¿no? Más o menos, y voy a decir que lo que quiero es ver cuántas consecuciones del objetivo, por ejemplo, suscribirse a mi boletín, y entonces tenemos aquí todos los objetivos, y tenemos consecuciones del objetivo 8. Voy a ponerlo aquí, y vemos que no ha habido datos en las consecuciones del objetivo 4. Vamos a ver si... claro, porque estoy haciendo una vista filtrada. Vamos a ver si podemos coger el periodo automático, a ver si cogemos este año, a ver qué tal.
Vale, este año en esta vista no estamos cogiendo estos datos, entonces, bueno, me va a aparecer siempre 0, pero para que veas que esto se puede ir haciendo. Entonces, voy a coger en estilo, fíjate que pones no hay datos, no te gusta, pues puedes decir que en vez de mostrar no hay datos, muestre un guión. Y como esto se nos sale, pues entonces ponemos aquí suscripciones. Esto no lleva acento, suscripciones, y ya se queda así, ¿de acuerdo? Bien, entonces ya estamos configurando, si te das cuenta, nuestro informe. Y igual, pues lo que me interesa ahora es ver usuarios únicos, pero no el total, sino que me gustaría verlo por fuente de tráfico. Entonces vamos a pinchar, por ejemplo, a poner un gráfico de quesitos y lo vamos a traer aquí. Vamos a ver esto así. Y entonces podemos configurar que la dimensión, es decir, por qué quiero que desglose, pues va a ser por fuente barra medio, ¿de acuerdo? Va a ser quizás eso es demasiado, vamos a ver por medio, vamos a desglosar por medio y entonces vamos a usar la métrica usuarios, que es la que estábamos usando aquí encima, vamos a ponerlo como métrica y entonces vemos que, pues cómo es las fuentes, ¿no? O sea, en los medios, ¿no? Cómo se reparte el tráfico por esa fuente. Y claro, aquí se queda regular, pues nos podemos venir aquí a estilo y decir que quiero que la leyenda esté debajo, y entonces aquí se queda más chulo. Entonces el máximo número de líneas, pues es este, y así, pues si lo hacemos así, se va quedando ahí, y le vamos a poner un bordecito para que se quede un poco más chulo. Entonces aquí estamos viendo la fuente de tráfico o sea, usuarios únicos por fuente, por medio, perdón. Y ahora lo vamos a duplicar y nos vamos a traer este desglose aquí, que son sesiones, así que vamos a usar el mismo desglose, pero para la métrica sesiones. Y aquí vamos a ver cómo se han repartido las sesiones y luego, pues obviamente duplicaríamos aquí y cogeríamos el mismo desglose, pero para la métrica de suscribirse a mi boletín, las consecuciones del objetivo. ¿De acuerdo? Imaginemos que me interesa algo más y es de qué país vienen todas estas visitas, todos estos usuarios. Entonces, pues podemos coger un gráfico de país y venirnos aquí y decir, bueno, pues ¿nos va a interesar todo o solo nos interesan las sesiones por país? Pues imagínate que ahora decimos que solo nos interesan las sesiones por país, ¿eh? Y entonces vemos que el área de zoom es mundo, lo que quiero que muestre son sesiones, aquí, ¿de acuerdo? Y entonces aquí estaríamos viendo un mapa donde mostramos todas las sesiones por países, ¿de acuerdo? Vamos a ponerle un bordecito, así, y vamos a ponerle un color rosa, que me gusta a mí más el rosa. Vamos a personalizar el color, vamos a darle FF3366, que es mi color preferido, ¿de acuerdo? Bien, imagínate que estamos haciendo esto, lo podemos hacer aquí. Y luego vamos a ver también un tipo de gráfico que está bastante bien, que es la tabla, donde vamos a ver aquí esta tabla. Vamos a desglosar, por ejemplo, el tráfico por URL, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a venir a la página de destino, el medio, y vamos a ver cuántas sesiones se me han originado por... ¿Vale? Entonces esta tabla vamos a decir que no queremos que muestre los números de fila para tener más espacio y vamos a coger esto aquí así, ¿no? Y bueno, así más o menos, y le vamos a poner un borde, este bordecito aquí, ahí. Vale, y entonces con esta tabla ya también tenemos las URLs, los posts que están recibiendo más visitas dentro de mi web. Y luego pues
hay otro punto que es también clave que me gustaría que supieses y es el tema de la evolución temporal. Entonces lo que vamos a hacer es, vamos a coger esto aquí y vamos a juntar, vamos a coger esto y lo vamos a juntar aunque no tenga datos, pero bueno, esto para que veas que saldría. Y lo que vamos a hacer es poner un gráfico temporal donde veamos cómo evolucionan a lo largo del tiempo, cómo han ido evolucionando las sesiones. Los gráficos temporales lo más normal es que los hagas más alargados para que representen mejor los días. Entonces, lo que quizás podríamos hacer es traernos esto aquí arriba. Fíjate que hemos podido seleccionarlo y subirlo. Esto no lo ponemos aquí, esto lo ponemos aquí y entonces traemos un gráfico temporal aquí para identificar cómo ha evolucionado. En este caso vamos a poner la dimensión temporal en la flecha y vamos a poner sesiones como para ver cómo han ido evolucionando las sesiones a lo largo del tiempo. Vamos a ponerle un bordecito y vamos a ver otra de las cosas que me gustaría mostrarte en digamos, en esta introducción, como es bastante sencilla. Igual que tenemos el selector de periodo que aplica a todos los controles de la página, también se le puede añadir interactividad a algunos de los controles. Por ejemplo, en este caso tenemos por fuente. Y si venimos aquí, en Interactions, si lo marcamos en este control o lo marcamos en este control, pasará una cosa muy chula. Y es que ahora mismo estamos viendo pues de todo el blog. Vamos a coger este año y así ya vemos más datos. Este año estamos viendo todo lo que ha ocurrido este año en esta web y vemos cómo ha ido en todo el año, pues cómo han ido evolucionando las visitas, ¿de acuerdo? Y aquí tenemos que las visitas, la mayoría han llegado por Organic, pero hay muchas que han llegado por Known y otras que han llegado por Referral. Lo que podemos hacer es que si pinchamos en este trocito de queso, aplica un filtro a todos los controles de esta página, de manera que solo estamos viendo las visitas que han llegado por referral. ¿De acuerdo? Entonces vemos que en este año han sido 2.480 usuarios únicos, 3.199 sesiones, han llegado por referral, la mayoría de ellas, 1.700, que es más de la mitad, han llegado de España, pero también pues han habido muchas por aquí de Latinoamérica, etcétera. La mayor parte han llegado a la home, aunque hay referral para estos posts y para el de Google Tag Manager, ¿no? Y esto también es un filtro que se está aplicando solo los de referral. Si volvemos a hacer clic, se elimina ese filtro y ese mismo filtro también lo puedes aplicar si le añades interactividad a los gráficos de evolución temporal. Por ejemplo, imagina que cogemos aquí y decimos el último trimestre como periodo. Entonces fíjate que va desde enero hasta el final de marzo, pero imagínate que descubrimos que hay una caída aquí desde el 31 de enero hasta el 6 de febrero, pues tú puedes coger, seleccionas este bloque para ver qué está pasando y al aplicarlo, este filtro no aplica, lo que está aplicando es este. Con lo cual estamos viendo ahora solo lo que ha ocurrido en este periodo de tiempo y le volvemos a pinchar por aquí para eliminar el filtro. Cosas que se pueden hacer, obviamente se puede descargar el informe en PDF, vamos a seguir editándolo, se puede compartir, etcétera, y se pueden añadir más páginas. Fíjate que habíamos seleccionado, una vez que hacemos aquí las páginas, habíamos seleccionado que este control pasase a nivel de informe, con lo cual todas las páginas están funcionando. De todas las dimensiones que tenemos en nuestra fuente de datos, podemos añadir controles de filtro. Estos controles de filtro lo que hacen es que el usuario puede filtrar y mostrar solo determinados datos. Por ejemplo, aquí estábamos viendo el medio y ahora vamos a utilizar la fuente, ¿de acuerdo? Entonces vamos a usar fuente como el medio y sesiones como el criterio de orden. Y luego vamos a duplicar este filtro y vamos a decir que este filtro es medio para poder aplicarle
este filtro, ¿de acuerdo? Bien, entonces vemos que aquí estamos viendo, seleccionamos el periodo, habíamos dicho que podíamos coger el último trimestre, aplicamos y estamos viendo lo que ocurrió en el último trimestre, ¿de acuerdo? Fíjate que aquí tenemos fuente y aquí tenemos un montón de fuentes. Así que imagínate que lo que queremos es analizar qué ha pasado con referral, ¿no? Pues lo que hacemos es que vamos a medios, vamos a coger referral y vamos a decirle solamente, solo quiero referral, y entonces filtra todo a referral, inclusive la parte de fuente, donde nos está diciendo que la mayoría del tráfico referral está viniendo por Twitter, hay bastante que está viniendo por YouTube, hay AMP Project, esto será pues un error en la medición porque estos serán páginas AMP, me llega desde Facebook y luego desde Nerdilandia me está llegando bastante tráfico. Vale, pues voy a filtrar solo para Nerdilandia y entonces vemos que desde Nerdilandia me están llegando a posts bastante antiguos. ¿Lo ves? Me están llegando a posts que probablemente uno es de 2011, otro es, ya no se está usando y hay muchas desde España, pero hay la mayoría desde Latinoamérica, con lo cual esta parte no es relevante. Si yo quito esto, entonces este que está filtrando, vamos a quitarlo también y volvemos a la casilla de salida y vamos a ver, por ejemplo, que imagínate, pues si yo me voy a fuente y vemos todas las fuentes que hay, pues leña, yo quiero analizar todo el tráfico que me está llegando desde Facebook, pues vamos a poner solamente y vemos aquí todo el tráfico que llega desde Facebook con todos, y esto Facebook Click ID probablemente sea la mayoría publicidad en Facebook que esté poniendo. Entonces vemos cómo aplicamos los filtros y vemos cómo creamos los controles. Todos estos controles se guardan y se puede compartir esta URL siempre y cuando el usuario tenga permisos. En cuanto a temas de diseño, puedes aplicar diseños a lo que es el informe general, asignándole un tema y diciendo, pues mira, si le dices que la fuente por defecto es esta, todos aquellos donde no has especificado una fuente se pasa a esa, ¿no? Entonces, pues podemos coger esta y pues coger pues otro tipo de fuente, puedes coger que la fuente por defecto o el fondo por defecto sea rojo, sea blanco, ¿vale? Puedes configurar el orden de las series, fondo y bordes, bueno, algunas que otras cosas puedes configurar. Si quieres mostrar el encabezado de algunas partes del gráfico, entonces tú le das a vista y entonces le das aquí, ¿de acuerdo? O ahí tenemos esto, ¿de acuerdo? De lo que se puede hacer. Entonces estamos que aquí en el tema hemos dicho que nada y vamos a vista. Otra cosa chula, y ya lo último que te cuento en esta introducción de Data Studio, es que todos los controles llevan como un desplegable de ver qué podemos hacer. Entonces en este caso una tabla se puede descargar los datos de esa tabla en CSV. Así que yo puedo coger y decir, oye, quiero filtrar todos los usuarios que me han llegado por referral a todas las series y todas las URLs, y entonces voy a exportar un CSV para Excel solo de aquellos usuarios, o sea, de aquellas URLs con sus sesiones en el periodo que he seleccionado con la fuente que tengo filtrada. Y nada, esto es todo. Esta es la parte de introducción a Data Studio. Te invito a que, pues bueno, lo explores, le des una vuelta, hagas tus paneles y veas lo chulo que está. Y pues también generes algunas dudas porque realmente es cuando trabajas en ello, sobre todo en la parte de fuentes de datos, es cuando de verdad te das cuenta del potencial y de las cosas que se pueden sacar con Google Data Studio. Muchas gracias por escuchar este vídeo.